Hola chicos, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? Espero que estéis bien y vuestras familias también estén todos bien. Pues nada, mirad, vamos a seguir explicando un poco lo que era todo el tema 5, que estábamos hablando de todos los sistemas que teníamos de vehículos 4x4 y tracción a las cuatro ruedas. Si os acordáis, en el aula habíamos estado viendo y repasando todas las partes que habíamos estado nombrando. En el otro vídeo os remarqué principalmente las cuatro diferencias fundamentales que existen entre el sistema X-Drive, que es este que os señalo aquí con el puntero, y el sistema 4 Motion del grupo BAG. Todo esto lo estuvimos viendo en el aula hasta más o menos lo que viene siendo el punto. Nos quedamos yo creo que nos quedamos por aquí, en los acoplamientos de la X-Drive también lo vimos, y lo que eran las transmisiones 4x4 integral o permanente, y los vehículos que llevan diferencial central y bloqueo de diferencial central. Por recordaros un poquito, vuelvo para atrás. ¿Os acordáis del sistema 4 Motion del grupo BAG? Cómo iba todo a través del grupo hidráulico con la bomba presurizadora para poder aplicar la presión al paquete de embragues y realizar la activación del sistema 4x4. Pasamos. Bueno, nos habíamos quedado en lo que era la transmisión 4x4 integral o permanente. Si os acordáis, hablábamos de que todos los vehículos que tenían un sistema 4x4 con diferencial central, hablábamos de que era un sistema muchísimo más caro de fabricar, pero que realmente tenía unas características constructivas que hacían un sistema muchísimo más complejo y un sistema más competente a la hora de realizar la transmisión 4x4. Estuvimos viendo también que el sistema 4 Motion o Low Mode de Nissan eran sistemas gestionados electrónicamente gracias a las señales que le daban los sensores de las cuatro ruedas para determinar a qué eje o a qué rueda aplicábamos más transmisión de movimiento, o sea, a cuál de ellas dábamos de una forma porcentual el par a cada una de las ruedas. Bueno, fijaros, en este pequeño esquema que veis aquí, que se ve, a ver, lo acerco un poquito, vemos aquí lo que sería la caja de cambios. Podéis ver, esta sería una caja de cambios longitudinal, la salida de los palieres al eje delantero, primario, entrada al cambio, y a la salida del cambio, en vez de sacar una transmisión directamente al puente trasero, esta salida se mete a lo que es la corona del diferencial, y de la corona del diferencial se va a sacar por los dos planetarios del diferencial, uno hacia el eje delantero y el otro hacia el eje trasero. Esta disposición que vemos aquí es de un Audi 4 con un diferencial central. Un diferencial central que va a repartir el par 50-50 convencional. No tiene absolutamente nada de electrónica, ni ningún tipo de accesorio, ni bloqueo diferencial, ni ningún otro elemento. Si hacemos un poco hincapié para ver por dónde pasa realmente el par, veis que el primario del cambio entraría al conjunto de piñonería. Aquí veis que tiene un sincronizador, y de este sincronizador, por ejemplo, en el momento que elegimos esta velocidad, veis aquí cómo estaría el sincronizador, pasaría por el primario, pasaría por el cubo dentado, después del cubo dentado iría a lo que es el piñón dentado, del dentado de arrastre al collarín desplazable, y del collarín desplazable al dentado de arrastre del piñón. Entraría al otro piñón del eje secundario, vendría por un eje, como veis, justo a lo que sería la corona del diferencial. La corona del diferencial repartiría el par 50-50 a los dos planetarios. Un planetario a donde iría al eje trasero y el otro planetario al eje delantero. ¿De acuerdo? Esto sería simplemente una transmisión 4x4 sin transfer, pero sí con diferencial central, en la cual siempre vamos a tener un reparto de par 50-50. Luego podemos tener muchas características de diferenciales centrales. Habéis oído hablar también de los repartos de par diferenciados de un eje respecto del otro.
Cuando hablamos de que vamos a transmitir el par en un porcentaje diferente al eje delantero del eje trasero, estamos hablando de diferenciales centrales asimétricos. Estos diferenciales centrales asimétricos lo que tienen es un diseño diferente a lo que es un diferencial central como los convencionales, como el que conocemos de un puente trasero. En estos sistemas montan un diferencial central lo consiguen gracias a un engranaje epicicloidal. Y este engranaje epicicloidal, en función de su diseño, de su construcción, va a tener un reparto de par asimétrico, tanto al eje trasero como al eje delantero. ¿De qué va a depender este porcentaje? Pues simplemente del diseño que tenga internamente por la relación de transmisión entre su dentado. ¿De acuerdo? Es por lo que va a determinar una transmisión de par diferente un eje respecto del otro. Hay muchos ejemplos de coches que montan este tipo de diferencial central repartidor con infinidad de variables a la hora de transmitir un par más elevado a un eje respecto del otro. ¿Por qué hacen esto? Bueno, pues porque en muchas ocasiones se intenta mantener las características de un determinado vehículo manteniéndole más transmisión de par al eje trasero respecto al eje delantero, por ejemplo. Pasamos. Cuando hablamos del diferencial repartidor con tren epicicloidal, pues un tipo de transmisión que vamos a conseguir a través del tren epicicloidal es la 4MATIC de Mercedes. Como veis, aquí la tenéis representada en esta pequeña diapositiva. El par entraría por la salida del movimiento de la caja de cambios con la relación de transmisión que haya creído conveniente. Viene al conjunto del tren epicicloidal y en el tren epicicloidal, como veis, el par entra por lo que es la corona. ¿Veis esta zona verde? Esa sería la corona. Aquí tendríamos el conjunto de satélites con el portasatélites que está unido por esta piecita roja, iría hacia el tren trasero. Y por el planetario, con un eje concéntrico, lo metemos a través de una piñonería y una pequeña transfer, podríamos considerarla una transfer, iría hacia el eje delantero. Y como veis, al eje delantero llegaría el 45% del par y al eje trasero el 55% del par. Este porcentaje va a venir determinado por el diseño del diferencial central. ¿De acuerdo? Y simplemente ese diseño lo estipula en ingeniería en función de las características que le quieran aportar al coche. Ya sabéis que cuando hablamos de un vehículo de tracción trasera o mejor dicho, propulsión trasera o tracción delantera, tiene unos comportamientos diferentes a la hora de conducir y es lo que marca que el coche mantenga unas formas una forma de atravesar una curva de trayectorias en función de cómo venga determinado las propias características del vehículo. Esta 4MATIC tiene la función de bloqueo diferencial central. Mirad, aquí veis que lleva un paquete de discos de bloqueo para el repartidor del tren epicicloidal. Pues este paquete de embragues lo único que va a hacer es determinar la diferencia o determinar la fuga de par que pueda haber en un eje respecto del otro. ¿Cómo se consigue esto? Pues mirad, lleva un paquete de embragues. Este paquete de embragues es un multidisco bañado en aceite precargado con una determinada presión con unos muelles. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos una fuga de par, esa presión que ejerce sobre ese paquete de embragues no va a permitir que la fuga sea libre, sino que dicha presión es la que va a determinar cuánto par vamos a dejar perder en una rueda, en el eje trasero, por ejemplo, respecto del delantero. Imaginaros que este vehículo se pone a dar la vuelta en una carretera y al dar la vuelta mete el eje delantero en la cuneta. Si no tuviera un bloqueo de diferencial, todo el par se nos fugaría al eje delantero. Entonces el vehículo no conseguiría salir de la situación en la que se ha metido. Pues para ello lleva este paquete de embragues que lo que va a hacer es limitar esa fuga de par que pueda haber en el eje delantero respecto del eje trasero.
¿vale? No sé si lo estáis entendiendo. Irlo leyendo, irlo repasando el tema 5, porque poco a poco lo vamos a ir acabando. Cuando hablamos de diferenciales con bloqueos, si os acordáis, cuando vimos el bloqueo del diferencial convencional, hablábamos de que uno de los palieres o uno de los planetarios se hacía solidario a la carcasa. Bueno, pues también existen otro tipo de diferenciales con unos diseños y una construcción totalmente diferente, como puede ser el diferencial repartidor tipo Torsen, que gracias al mecanismo tornillo sin fin, que por todos es conocido, consigue evitar esa fuga de par a una de las ruedas. Os he mandado el vídeo y lo tenéis colgado en la Moodle para que lo veáis y veáis realmente cómo trabaja. El secreto de este diferencial está en esta unión que tenemos aquí de este dentado, que como lo veis es un tornillo sin fin, sobre el planetario que iría cada una de las ruedas. Este engranaje es el que determina que una de las ruedas no pueda entrar en fuga, que además lo explica muy bien en el vídeo. Imagino que lo habréis visto y supongo que no habréis tenido problemas a la hora de entenderlo. Si tenéis cualquier duda, me lo decís por el grupo y lo vamos solucionando. Otro aspecto importante que tiene este diferencial pues son estos dos engranajes que tiene aquí, que se llaman los engranajes de concatenación, que son los que transmiten el movimiento de una rueda respecto de la otra. Pero nunca va a permitir que una de las ruedas entre en fuga, gracias a que el movimiento se puede transmitir en un tornillo sin fin desde el tornillo sin fin a la rueda dentada, pero no de la rueda dentada al tornillo sin fin. Porque si lo intentáramos transmitir de la rueda dentada al tornillo sin fin, el tornillo sin fin tendría que desplazarse en sentido longitudinal y nunca tendría que rotar. Este tanto por ciento de desviación de giro de una rueda respecto de la otra, por ejemplo, que necesitamos en curvas en asfalto, va a ser posible gracias a que el diseño del fileteado, tanto del tornillo sin fin como el de la rueda dentada, se diseñan con una determinada inclinación, y esas inclinaciones son las que determinan ese tanto por ciento de fuga que vamos a permitir una rueda respecto de la otra al tomar una curva en asfalto y evitar que las ruedas patinarían, claro. Y esto es lo que se conoce como un diferencial tipo Torsen. Es muy utilizado a día de hoy, se utiliza mucho en los puentes, sobre todo con vehículos todoterreno, y realmente se deja de montar también por el alto coste que tiene de fabricación, y muchas veces el fabricante recurre a un bloqueo diferencial o bien manual o bien automático con el que vimos en el 4MATIC a través de un paquete de embragues pretensados o tipo como este que veis aquí, tipo Ferguson. El tipo Ferguson no es nada más que un paquete de embragues metido dentro todo de un armazón. Ese armazón se llena con una determinada silicona que al aumentar las diferencias de giro de un eje respecto de otro, la fricción que va a producir entre estos discos aumenta. Al aumentar la fricción, aumenta la presión y la temperatura, y la pasta, el aceite, la grasa, mejor dicho, una grasa especial que contiene dentro de todo el conjunto, pues lo que va a hacer es aumentar de presión, y al aumentar de presión actúa una presión, una fuerza axial sobre los paquetes de embragues, evitando las diferencias de giro entre un eje respecto del otro. Este sistema es muy utilizado hasta en maquinaria agrícola, en vehículos 4x4, porque es un sistema muy económico y evita unas diferencias de giro importantes. No hace un bloqueo al 100%, pero sí que consigue disminuir la fuga de par de una rueda respecto de la otra. Por ejemplo, no sé si os habéis fijado alguna vez que cuando vais con vuestros coches que no tienen ningún tipo de bloqueo en el diferencial y entras en una zona con hierba mojada, pues a veces una de las ruedas empieza a patinar como una loca y la otra ni se mueve. Pues con un tipo de bloqueo diferencial tipo Ferguson no conseguiríamos un bloqueo al 100%, pero sí que esa pérdida de par la reduciríamos considerablemente y el coche podría avanzar sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Eso es lo que sería el diferencial tipo Ferguson. Pasamos. Esto lo tenéis que ir leyendo vosotros y si tenéis alguna duda me vais consultando, ¿de acuerdo? Árboles de transmisión.
Todos habéis visto cuando alguna vez en los camiones, seguramente que es a donde mejor se ven, veis un árbol de transmisión súper grueso que sale de la caja de cambios y va al puente trasero. Bueno, pues el árbol de transmisión son estos elementos que veis aquí. Este árbol, perdonad un segundo, este árbol de transmisión. Aquí tenemos uno tipo conjuntas cardan y este lo tendríamos con elementos flectores para conseguir contrarrestar las inclinaciones. Los árboles de transmisión no es nada más que un elemento mecánico que es capaz de transmitir el movimiento de la salida del cambio al puente trasero. Daros cuenta que el puente trasero, cuando hablábamos de puentes traseros rígidos, todo el puente, cuando viene unas diferencias de altura, tiene que oscilar. Al oscilar cambia la posición respecto de la caja de cambios. Y esas diferencias de altura, tiene que haber un elemento que sea capaz de contrarrestar esas diferencias de altura. Aquí veis en este pequeño dibujillo cómo tendríamos la salida del movimiento de la caja de cambios y aquí la entrada al grupo. Como veis, la altura desde aquí hasta aquí es diferente. Pero también tiene que ser capaz de asumir diferencias de longitud. Esas diferencias de longitud también van a ser capaces de asumirlas lo que es el árbol de transmisión, porque es un árbol de transmisión telescópico. Al ser telescópico permite asumir esas diferencias de longitud que puede llegar a tener el sistema. ¿Qué problemática tienen estos árboles de transmisión? Bueno, pues que llevan una junta cardan que necesita de mantenimiento y de lubricación. Si esa junta apenas se le realiza mantenimiento, pues va a llegar el día en el que lleva un conjunto de rodamiento de agujas, que esos rodamientos se destruyen por completo. Se destruyen y, lo que es peor, puede llegar a la rotura del acoplamiento del rodamiento, y entonces habría que comprar el árbol de transmisión nuevo, con el coste añadido que tiene. Seguimos. A ver qué paso para adelante. Aquí veis, por ejemplo, que tiene puesto lo que es todo el árbol de transmisión, que no penséis que es un mazacote macizo, sino que son huecos para evitar un alto peso, porque ya sabéis que todos los elementos que van a entrar en revolución, cuanto menos inercias tengan, mejor. Están perfectamente equilibrados y, como veis, está comprobándole cualquier tipo de pandeo que pueda tener el sistema. Pasamos. Vamos a seguir. Los árboles de transmisión, estas aquí veis las crucetas, pues aquí dentro es donde estaría el rodamiento y va albergado dentro de lo que es la cruceta en sí. Estas crucetas, ¿qué características fundamentales tiene el árbol de transmisión? Bueno, pues todos los árboles de transmisión tienen que ser capaces de asumir unas diferencias de ángulo de giro, pues de un 25% cada cruceta. 25%, 25 grados cada cruceta. De acuerdo, como un máximo pueden asumir hasta unos 40-45 grados de ángulo a la hora de transmitir el movimiento. Hay que tener en cuenta que el propio diseño del conjunto necesita siempre de llevar dos crucetas emparejadas, ya que a la hora de realizar el giro, la cruceta va a producir una aceleración y desaceleración del movimiento angular de giro que va a producir. Miradle. Aquí, como la veis, veis que está emparejada una cruceta respecto de la otra, y el máximo ángulo que puedan aquí admitir, estamos hablando de un ángulo de unos 45 grados como máximo. Lo normal es 25. A partir de los 25 el sistema no va a funcionar bien. ¿Por qué? Porque está sometiéndole a una torsión excesiva. Como os comento, siempre tienen que ir emparejadas 2 a 2 debido a que el movimiento de aceleración y desaceleración del giro lo tiene que contrarrestar una junta cardan respecto de la otra, para al final, si por aquí metemos una vuelta, aquí tenga que salir una vuelta, pero
la vuelta que metemos y la que sacamos tiene que ser lineal, no puede tener media parte acelerándose y media parte reteniéndose, sino que tiene que ser un movimiento continuo, y eso lo consigue gracias a que se emparejan dos rótulas 2 a 2. Como veis, tiene una parte que es telescópica para conseguir variar esas diferencias de longitud, y las dos juntas cardan, que lo que van a producir es asumir esas diferencias de altura del eje de salida de giro con el puente trasero en este caso. ¿Vale? ¿Cómo están constituidas? Pues estas juntas cardan, como veis, tiene una cruceta, ahí veis el engrasador. El engrasador es el elemento por el cual cada cierto tiempo hay que realizar unas tareas de mantenimiento metiéndole grasa para la lubricación de los rodamientos de agujas que llevan en estos emplazamientos, que tiene uno aquí, el otro en el otro lado y a la inversa en la otra cruceta, que serían un rodamiento, dos rodamientos, tres rodamientos y el de la parte posterior 4 rodamientos de agujas. Que estos rodamientos lo que van a hacer es asumir cargas radiales. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto aquí lo veis también un poco. ¡Ay! Perdonad, me pasé. Veis los rodamientos de agujas, cómo van metidos con sus retenes. Hay que tener mucho cuidado a la hora de engrasarlas, no se deben de aplicarle grasa en exceso, porque los retenes en el momento que revientan están expuestos a la entrada de polvo, y todo al final pues ocasiona averías. No deben de tener ningún tipo de juego. A la hora de desmontarlas debemos de marcar en qué posición estaban, no sea que las cambiamos de posición y al cambiarlas de posición variamos sus pesos. Al variar sus pesos automáticamente queda desequilibrada y puede dar lugar a retemblores, vibraciones y sobre todo a la destrucción prematura del conjunto de rodamientos. Y no solo los rodamientos de las crucetas, sino incluso los rodamientos de entrada, por ejemplo, al piñón de ataque del diferencial trasero, o incluso el rodamiento que tiene la salida del eje del cambio. Aquí veis otro tipo de junta cardan, la Glancer Spicer, que como veis es doble. Estos se llaman nudos de cardan. Estos nudos de cardan, ¿qué características tienen? Pues que si poniendo una sola cardan conseguimos unas diferencias de ángulo de 25 grados, en este tipo de nudo podemos conseguir hasta 45 grados de giro sin ningún tipo de problema. Y bueno, os dejaré también en la Moodle un vídeo de cómo funciona una junta cardan para que podáis ver cómo realmente aumenta y disminuye esa aceleración, desaceleración, cómo consigue contrarrestar esas diferencias de longitud y cómo consigue asumir también las inclinaciones hasta 25 grados. Y hablando de un doble nudo, como en este caso, hasta 45 grados sin ningún tipo de problema. Y sobre todo cómo tienen que ir emparejadas una a una para evitar esas aceleraciones y desaceleraciones. Y el equilibrado importantísimo de la junta cardan. Cuando la sacamos, siempre volver a montarla en la misma posición para evitar cualquier tipo de problemas y averías. ¿De acuerdo? Bueno, pues por hoy lo dejamos aquí, os lo pongo en la Moodle, y el próximo día vuelvo a contactar con vosotros y seguimos con las juntas cardan. ¿De acuerdo? Venga, pues estamos en contacto y nos vemos. Que paséis buen día, chicos.